Un terremoto llamado Donald Trump movió los cimientos del chavismo. A ese movimiento político en Venezuela lo dejaron prácticamente sin bases y sin piso, sin que hasta ahora se sepa cuál va a ser el final de la historia. A lo largo de su historia, Venezuela ha sido lugar de terremotos políticos, golpes de Estado y una relación extraña con su principal activo, que es el petróleo. Desde la coyuntura de las noticias nos devolvemos en el tiempo. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio. Bueno, Teresita, yo no recuerdo un comienzo de un año como el de este 2026. Qué semanita que parece que estuviéramos ya en octubre. 3 de enero, a la madrugada, Estados Unidos interviene en Venezuela, sacan y capturado como cualquier delincuente a Nicolás Maduro. Para muchos, el gran responsable de la debacle de un país tan rico como Venezuela, con el famoso socialismo del siglo XXI. Estados Unidos dice pone, porque es el presidente Trump, a la segunda de Maduro como presidenta interina, y un proceso que para muchos es incomprensible. Si usted pudiera resumir lo que ha pasado esta frenética semana y este frenético comienzo de año, ¿cómo lo resumiría? Una montaña rusa. Lo primero que se me viene a la cabeza es, ¿cierto? Subimos la euforia de qué pasó, el bombardeo, Caracas. Esa es una buena definición. Luego sabemos que capturan a Maduro, cae la montaña rusa, después vuelve y sube con las declaraciones de Trump a las 11 de la mañana cuando empieza a decir, pero es que voy a hablar con el régimen, con Cilia y con Delcy. Es decir, una montaña rusa, y no solo ese primer día. A lo largo de la semana ha sido una montaña rusa de eventos políticos, económicos, y que afectan no solo a Venezuela, sino a los países vecinos y a toda la región. Ríos de tinta han corrido, horas de voces, horas de video, de análisis, reacciones, buscando explicaciones a lo que viene para Venezuela. Todo este amasijo de información que nos llega de Venezuela y de Estados Unidos le indica a usted que hacia dónde va este proceso. Primero, que es un proceso que fue muy planeado, porque entre esos ríos de tinta se dice que es que esto fue improvisado, que había, sí, la intención de sacar a Maduro, pero que no había un plan B, se dice, de qué iba a pasar después de que lo sacaran. Yo creo que sí hay un plan B y que no hay tanta improvisación como dice la gente. ¿Por qué? Porque ellos tenían muy claro, uno, que Maduro tenía que irse, porque era que no solo la cabecilla de Venezuela, en él encarnaron y duraron un año haciéndolo ver así, así lo vendieron, todo lo que era el cartel de los soles y el narcotráfico en Venezuela. Pero ¿qué diferencia hay entre un Maduro y un Diosdado y todos los demás, un Vladimir Padrino, que es lo que mucha gente dice, eso quedó como a medias, porque sacaron a la cabeza de la culebra, pero quedan las otras cabecitas pequeñas con la culebra viva? Es lo que dice mucha gente aquí en todo lado. Si yo le quito la cabeza grande a la culebra y dejo las chiquitas, pasan varias cosas. Las chiquitas se pelean por ellas por ser la más grande. Entonces vienen unas rencillas internas, eso le conviene a Estados Unidos, divide y reinarás. Le conviene tenerlo debilitado ese rey. Debilitado y divide y reinarás, eso es política clásica. 2, estos, al ser más chiquitos y ver que a la grande la pudieron cortar con tanta facilidad, pues dicen, yo voy a andar pasito, voy a ver qué es lo que tengo que hacer para salvar mi cabeza. Y están en modo supervivencia. Otra cara de la moneda es la de la oposición. Y cuando digo otra cara de esta, más bien que de esta moneda, yo creo que es la otra cara de este prisma tan difícil de entender, es el de la oposición en Venezuela, que quedó prácticamente borrada del mapa, al menos hasta ahora. Yo creo que eso es temporal. ¿Será? A Trump le preguntan cuánto va a durar y dice que esto va a durar mucho tiempo y que no da fechas. Pero tarde que temprano, con una reorganización de la economía hacia una economía de mercado, tiene que darse una apertura política. Tal vez más temprano que tarde, pero tiene que darse y se va a dar. Por ahora, a Trump le conviene trabajar con la oposición, una oposición disminuida y, como digo yo, que está peleando su supervivencia. Y le conviene porque aquí hay varias cosas. No solo el tema del petróleo, ya podemos hablar de eso, pero es que ellos tienen lo que se llama el monopolio de las armas y la seguridad en Venezuela. Usted habla de las armas. La gran incógnita es cómo se va a manejar unas Fuerzas Armadas que obviamente se vieron absolutamente empequeñecidas en la invasión y en la intervención americana, pero es un ejército grande.
Y por tienen armas. Y por eso es importante tenerlas de mi lado. Más vale que estén de mi lado. A los enemigos, Juan Roberto dicen los chinos en el libro El arte de la guerra, hay que tenerlos más cerca que a los buenos amigos. Y eso es parte de la estrategia política del arte de la guerra. Entonces, ellos mantienen las armas, que son buenas, que tienen ciertos armamentos rusos, armamento iraní. Mantengámoslos de mi lado para que no las usen en contra mía. Es que si no lo hago así, hoy estaríamos hablando de cuántos muertos van hoy, cómo ha sido la guerra hoy, cómo ha evolucionado la violencia. Y estamos hablando de otros temas en todos esos ríos de tinta. Entonces yo creo que a Trump le conviene mantener debilitada la oposición, sí, pero del lado del que él controle a estos generales que saben dónde están las armas y poco a poco ir generando unos cambios en las cúpulas o irles dando agregadurías militares o irles dando hasta el manejo de minas de oro en la frontera con Guyana. Cualquier cosa que los tenga alejados del poder y vayan cediendo cargos importantes para una posible transición política también. En ese prisma de colores distintos en que se ha convertido la realidad venezolana, hay dos importantes, un poquito importantes. Uno, la migración, y otro, el petróleo, que pues para muchos fue la verdadera razón de la intervención de Trump para poder hacer, bueno, lo dijo, voy a manejar el petróleo de Venezuela, pero arranquemos con la migración, Teresita. ¿Usted cree que va a haber una nueva ola migratoria o al revés, que la diáspora, los casi 8 millones de venezolanos, ante la expectativa de que cambie algo en Venezuela, se reactive, se recupere económicamente de a poco, puedan regresar? Yo creo que en este primer momento van a estar mucho más tranquilos y están mirando a ver qué pasa. A mí me llamó la atención que el sábado, el día que pasó todo esto, no vimos grandes manifestaciones ni para un lado ni para el otro en las calles de Venezuela. Ellos pues todo el mundo muerto del susto. Exacto, ellos están igual, mirando con susto, con recelo. ¿Será que sí puedo volver? ¿Será que esto sí va a durar? ¿Será que esto sí me va a servir? ¿O será que no? A ver cuántos presos políticos sueltan y si no se vuelve eso en una mesa giratoria en la que suelto a unos pero vuelvo y cojo a otros que estén portándose mal hoy. La represión por la puerta de atrás. Exacto. Entonces, ellos van a estar muy calmados mirando en este primer momento. Todo depende de cómo se estabilice la situación, que tanto de verdad suelten a los presos políticos, que tanto no sigan cogiendo presos políticos y qué tanta incidencia muestre tener el presidente Trump sobre Venezuela, no solo en temas petroleros, sino en temas políticos. Y ahí tomarán la decisión. Ahora sí hablemos de petróleo. El gran botín de Venezuela. El país con las mayores reservas del mundo. Hoy en manos de Estados Unidos. Hace unos días hubo reunión de los cacaos petroleros estadounidenses con su amigo Donald Trump y pues la impresión que me dio después de esa reunión es que no están como muy convencidos de meterse a meter plata, porque hay que meter muchísima plata, hay que invertir muchísimo, Teresita, entiendo, dicen los expertos, para poder reconstruir la infraestructura petrolera, para sacar esas reservas que son las más grandes del mundo de crudo. Y no solo la infraestructura, que es empezar de cero, básicamente las refinerías, el proceso de sacar el petróleo, de explorar, porque tienen que medir a qué altura bajo o qué distancia bajo el suelo están, qué tanto, qué máquinas voy a usar, qué tan líquido no está, qué tan espeso es. Y empezar de cero en exploración, evaluación y refinería vale muchísima plata. Hablan de 100.000 millones de dólares. Hay mucha plata en el futuro hacia ellos, pero esto es un mercado, unos ingresos, un retorno a un mediano plazo, muy mediano. En un corto plazo vale muchísima plata y sin la seguridad, al igual que los migrantes, de que esto realmente se estabiliza y no se vuelva otra vez, en un país que tiene historia de caudillismo y dictaduras, un tema de dictadores. Ahora, no solo es la infraestructura, es la gente, no hay quien opere las máquinas. Ya vamos a hablar de historia. Ya vamos a hablar de eso, pero para cerrar este capítulo del petróleo, Teresita, y de la geopolítica, ¿qué papel juegan Rusia y China? Que tenían sus narices, sus bolsillos y sus armas metidas en Venezuela. O todavía lo tienen. Yo no sé qué pasó después de la intervención. Rusia, yo creo que si bien ha defendido a Maduro, dijo que la intervención no era legítima. Pero ¿sabes que he notado tibio a Putin? Yo pensé que iba a ser peor. No sé si usted opina lo mismo. Es que él quiere que Estados Unidos sea tibio con él en Ucrania.
Entonces se están tratando pasito los dos y Eso cada no uno fue- en su rincón del mundo está haciendo lo que quiere. ¿Eso no fue lo que transaron en la famosa reunión de Alaska? Claro que ¿Eso sí. es lo que dicen los que saben? Eso es como jugar Risk. Yo cojo las fichas azules, usted quédese con las rojas. Es decir, Trump le dijo a Putin en Alaska hace unos meses, hermano, mire a ver qué hace usted con Ucrania, yo convenzo y presiona a Zelensky, pero usted déjeme tranquilo con Venezuela. ¿Le entiendo que es así? Yo pensaría que es así, es que para Trump Venezuela es su rincón del mundo, esta Claro. famosa doctrina Monroe. Para Rusia, Ucrania es exactamente lo mismo. ¿Y China? China era el mayor comprador de petróleo de Venezuela. En ese sentido era muy importante para Maduro y el poco petróleo que lograban vender, que no llegaba a los 1.000 barriles al día, 1.000 millones de barriles, al millón de barriles al día. China era el mayor comprador, pero China, dentro de su mundo interno, el petróleo que le compraba a Venezuela no pasaba del 4% de su consumo interno. O sea, tampoco es que lo afecte mucho como para meterse en un rollo. Exacto. Prefieren comprar petróleo sancionado, sí, a Irán o a Rusia, hablando de Rusia. Cuando es sancionado más caro. Es un poco más caro y sobre todo es por debajo de la mesa. Y se los pueden quitar como está pasando con los buques petroleros. Sí. Pero prefieren por 4% de su consumo interno, pues no pierden mucho. Entonces prefieren mirar y no meterse en la pelea con Trump. Complicado es el tema de Irán, Juan Roberto. Que está metido en semejante lío de protestas, ya van centenares de muertos. El ayatollah dijo, aquí no va a haber cambios y aquí yo no voy a ceder. O sea, y en todo eso interno, ¿eso qué tiene que ver con Venezuela? Son muy amigos. Los drones que tiene Venezuela, aparte de su armamento militar, lo poco que logran en tecnología de petróleos, es todo iraní. Y Irán usa a Venezuela. ¿Qué gana Irán con todo esto si Irán también produce petróleo? Sí, eso le iba a preguntar, es petrolero. Es la base de Hezbollah y los grupos fundamentalistas islámicos en América Latina. Es decir, en Venezuela están Hezbollah y otros grupos de esos, que incluso se pasan para Colombia. Claro, patrocinados por Irán y protegidos por Irán. La embajada de Irán en Caracas es la más grande que tienen los iraníes en el mundo. Imagínese. Y de ese calibre de interés estamos hablando. Sí. Bueno, Teresita, hablemos de historia. Ya hablamos de la coyuntura, del mapa geopolítico, de lo que creemos o cree usted, por todo lo que lee, por todo lo que consulta, que va a pasar o terminar pasando en Venezuela. Pero es que en Venezuela llevan siglos pasando cosas, no muchos, pero llevan pasando cosas. Desde la independencia. Estamos Bolívar hablando era venezolano. 1811. 1811 se declaran independientes, un 5 de julio. Sí. Es decir, un año después de la independencia de Colombia, viene la independencia El grito de Colombia. independencia venezolano, llamémoslo así. Luego viene la batalla de Carabobo en 1821, pero hubo una última, porque realmente sacaron a los españoles en 1825. Ah, siempre se demoraron. Sí, ahí fue clave, por ejemplo, Francisco de Miranda. Sí. Bolívar ya estaba en otros temas, por todos lados. Bolívar crea esta gran Colombia y era venezolano. Y por eso Bolívar es una figura icónica para los venezolanos. Fue el gestor de la Gran Colombia. Hoy en día es el antiimperialista, al igual que lo era hace 200 años. Antiimperios, ante el imperio español. El que va en contra de la dominancia, en contra de las colonias, el que busca la unidad de América Latina, ellos lo reivindican desde ese momento. Pero no le dieron mucho tiempo para desarrollar su sueño, porque aparece José Antonio Páez, que también tenía ciertas raíces colombianas, y le hace un golpe de Estado en 1830. Ah, es el primer golpe de Estado en Venezuela. Acaba con la Gran Colombia y Venezuela se va para otro lado. ¿Para qué lado se va? Se crea su propio país y se separa de la Gran Colombia. Ahora, hay que decir que Venezuela fue una capitanía. Nosotros fuimos virreinato, Perú fue virreinato. Venezuela fue una capitanía. ¿Qué diferencia había? El virreinato tenía una estructura, una administración política y religiosa. En las capitales con virreinato como Bogotá y Lima, había un orden administrativo político con un virrey, los administradores, en la parte de la iglesia había cardenales, había obispos, estaba estructurado el poder. ¿Y en la capitanía? La capitanía eran provincias que tenían poderes locales, no necesariamente venidos de España. Es decir, los venezolanos, los caraqueños en este caso, nunca se acostumbraron, nunca tuvieron un poder administrativo, político, jerárquico que impusiera orden y leyes. Eran más federales, Eran si me estoy más entendiendo. a nuestro propio ritmo vamos andando y Por si regiones. este señor no me gusta porque no me deja vender mi papa, pasemos al otro a ver si es que ese sí me deja. Entonces, han tenido esos cambios de poder, han sido más sueltos en lo político. Después de, digamos, de esos años del primer golpe, ¿qué viene para Venezuela? ¿Cuándo logra una pequeña estabilidad y cuándo empiezan esas dictaduras militares que son famosas en Venezuela?
Digamos que el siglo XIX fueron guerras civiles. A finales del siglo aparece un señor que se llama Cipriano Castro. Y Cipriano Castro hace un golpe de Estado, finales del siglo XIX, para tratar de ordenar el país después de verdad 100 años de guerras civiles. Y lo primero que hace es, ya ellos eran importantes en el comercio, a finales del siglo XIX el mundo se movía por barco, el comercio era marítimo. Estados Unidos estaba detrás de los grandes puertos y acuerdos de navegación en el mundo. Ellos dicen, los acuerdos firmados por cualquiera de los gobiernos del siglo XIX no son válidos. Y viene, de ahí nace la palabra, se usa por primera vez en la región, la diplomacia cañonera, porque Estados Unidos, los británicos y los alemanes mandan cañoneras a La Guaira, al puerto de La Guaira, a decir, momentico, acá tenemos intereses mineros que ustedes nos deben plata. Yo no soy responsable por acuerdos del siglo XIX. Y se enfrentó a los americanos, a los británicos y a los alemanes. ¿Eso fue en qué época? 1902. Ok. Después viene, terminando el primer tercio, usted me corregirá, del siglo XX, y es cuando aparece la bonanza petrolera. Y eso también genera un cambio político en Venezuela. En 1908 sube al poder un señor que se llama Juan Vicente Gómez, que dura 27 años en el poder, un dictador. Que lo primero que hace es reversar todo esto con Estados Unidos y el petróleo. Y para 1928, Estados Unidos y Venezuela tenían una relación muy sólida en temas petroleros, y Venezuela era el mayor productor de petróleo del mundo en 1928. Y este señor, Juan Vicente Gómez, le abrió las puertas a todo lo que quisieran los gringos en Venezuela. Y les dio todo el petróleo, o sea, la minería, todo. Un dictador conveniente para Estados Unidos, como ha pasado en muchas partes del mundo. Ese era muy conveniente. Pero hacia 1935, estamos hablando de una época en que el mundo empezó a hablar de sindicatos, empezó a subir el Partido Comunista, vinieron toda clase de enfrentamientos y Venezuela tuvo una época de presidentes de muy poco tiempo, entre ellos, por ejemplo, Rómulo Gallego. Duró 6 meses porque trató de nacionalizar el petróleo a finales de los 40 y lo mandaron a freír espárragos Marcos Pérez Jiménez. ¿Estamos hablando de qué año? 1948. O sea, esto es en plena Segunda Guerra Mundial. Terminada la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué vino después para Venezuela? Qué interesante. Marcos Pérez Jiménez no dura mucho, pero fue la dictadura de las más crueles de todas las que ha tenido Venezuela. Muy famosa, conocida por su tiranía. Y muchos que se vinieron a Colombia. Muchísimos exilados. Cada vez que había un golpe, muchos venezolanos terminaban en Colombia. Esta no es la primera diáspora, como tampoco es el primer golpe de Estado. Bueno, la primera intervención en este caso de Estados Unidos. Claro, porque el dictador, el otro era amigo de ellos. A él lo sacan. Después viene todo un acuerdo político, dicen no podemos tener un dictador. Y hay un acuerdo que se llama el Acuerdo de Punto Fijo, que es muy parecido a nuestro Frente Nacional. Es un acuerdo ¿de repartición de poder? En 1958, donde dicen, a partir de ahora tengamos elecciones. Es más, Marcos Pérez Jiménez se llama el presidente dictador. Él dice que él era presidente. Entonces le llaman el presidente dictador. Maduro también, aunque él no se ponía dictador, pues se autoproclamaba presidente. Entonces vienen elecciones y dicen, pero solo vamos a tener 3 partidos. Acción Democrática, AD, COPEI, y uno que se llamaba la Unión Republicana Democrática. En esos 2 primeros son los que después uno llama los ADECO y los COPEI. Exacto. Y tenían al tercero, que era como un comodín ahí para un lado y para el otro, si no se lograban mayorías. Pero el poder se lo dividían entre los ADECOs y los COPEI. Sí, y dejaron por fuera, y dijeron, es ilegal que participen en elecciones los comunistas y los socialistas. Eso los dejaron por fuera. Esto fue en 1958. Y ahí vino, yo creo que el único periodo de democracia realmente con transición de poder que ha tenido Venezuela. Más transición de poder que democracia, porque, es decir, era que se repartían el poder alternado como aquí el Frente Nacional, si le estoy entendiendo. Sí, pero el Frente Nacional dura 16 años y luego ya eso era como el arranque de la democracia en Colombia. Allá duró 40 años y terminó con Chávez. Nunca tuvo otro momento. Incluso a los ADECO y a los COPEI les adjudican la responsabilidad de haber creado un monstruo como Chávez. Dicen la corrupción, el descrédito de la clase política, el alejamiento de las clases populares de ese proyecto político, el despilfarro de la bonanza petrolera. Todo eso llevó a que el venezolano de a pie se hartara de esos 2 partidos y era el caldo de cultivo perfecto para la llegada de Chávez. Claro, es que al final de los 80, cuando se dan cuenta que la bonanza cafetera de los años 70, 80, que fue importantísima, Venezuela Saudí.
Era un estado Bonanza donde a uno le petrolera. daban todo, bonanza petrolera. Sí. Todo se lo daban. Y por eso iba tanto colombiano y suramericano Bueno, a trabajar hubo allá. una migración, una diáspora colombiana, más o menos hacia los años 1960, 70, rumbo a Venezuela. Y hablan de casi 6 millones de colombianos Sí. que terminaron viviendo en Venezuela. Pero vino a finales de los 80 de devaluación. Y el venezolano decía, ¿qué? ¿Cómo ¿Eso qué así? es? ¿Eso qué es? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué hago? Y vino el famoso Caracazo en el 89, que lo capitalizó Chávez y dijo, es que nos han robado. Eso fue por el precio de la gasolina, si no estoy mal. Exacto. Que El petróleo. osaron decir que iban a cobrar por la gasolina. Exactamente. Y eso desemboca muy rápidamente en que divide al ejército, hay quienes lo apoyan, quienes no, el golpe del 92. ¿De dónde sale Hugo Chávez, Teresita? Sus orígenes son muy, muy humildes. Entra al ejército, no le va bien, él nunca se destacó como militar en el ejército, pero empieza a capitalizar en el 83 cuando viene la primera devaluación y en el 89 el Caracazo, él es de los que sale a la calle y dice el ejército está con el pueblo. El ejército está con el pueblo que no puede comprar ya más cosas. Esto no es un tema de buenos y malos, estamos con el pueblo. Y ahí empieza la gente a seguirlo. Tenía un gran carisma y se vuelve muy popular. ¿Algún día, Teresita, llegará un periodo de real democracia en Venezuela? Más temprano que tarde pensaría uno, no sé. Estamos en esa disyuntiva. Teresita, la historia de Venezuela y porque las noticias también tienen historia. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio. Boombox.